tardes, señor presidente, demás honorables concejales, a los invitados de la tarde de hoy. Buenas tardes a la personal del Consejo. Cardenal Jairo, Díaz Mauricio, Díaz Hernández Alberto, Díaz Montoya Aníbal, Flores López Manuel Fernando, Gallego Miguel Osvaldo, González Gómez Fernando, presente. Mesa Arango de Zaragoza, presente. Osorio Echeverri Juan Jairo, presente. Pérez Rueda presente. Rosero Moreno Lidia, Tobón Célio Darío, presente. Vanegas Herrera Robinson, presente. Vanegas Díaz Colaborado, Quinta Alexander, presente. Señor presidente, hay dos concejales presentes, por lo cual hay un decisorio deliberatorio para la tarde de hoy. Existiendo un quórum decisorio y deliberatorio, y siendo ahora 19 de la tarde de hoy, octubre 29 de 2015, damos inicio a la sesión correspondiente. No sin antes informar al honorable vicepresidente Julio González, secretario de la Corporación de San Augusto, a todos los corporados presentes, a la doctora Marta Arango, del Instituto de Victoria Morera, que hoy viene a exponernos la categorización principal, personal logística, al doctor Jairo y compañeros, y haciendo el ingreso al recinto del honorable concejal Amel Díaz. Señor secretario, por favor, haga lectura del orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de la doctora Marta Arango Jiménez, la computadora doctora Eunice Fuerza Zapata y la delegada por la Secretaría de Hacienda, la doctora María Victoria Abuela Piedradita, con relación a la recategorización del municipio de Copacabana. Tercero, proposiciones de Augusto Osvaldo. Debido al orden del día, como consideración de los corporados, anuncio que lo vamos a cerrar. Ya cerrado los corporados por la alternativa de la caso. Señor presidente, hay 11 votos positivos por el orden del día. En consecuencia, aprobado el orden del día, entonces damos continuidad al mismo. Segundo, intervención de la doctora Marta Arango, la contadora doctora Eunice Fuerza Zapata y de la delegada de la Secretaría de Hacienda, la doctora María Victoria Abuela, con relación a la recategorización del municipio de Copacabana. Tienen pues ustedes, doctora Marta, la misma Victoria, la oportunidad de mostrarle a los corporados las nuevas modificaciones de la ley 637 en cuanto a la categorización de los municipios, tema que por estos días ha tenido en vivo a más de un concejal, incluyendo a los concejales electos el día 25 de octubre del año 2015. Hago el ingreso al recinto de aquellos días y puede entonces usted, doctora, referirse al tema en la tarde de hoy. Buenas tardes, un saludo especial a la mesa principal, señor presidente, demás corporados y las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que recibo hablar y que obviamente agradeciendo por la invitación que nos hace es pues el solo hecho de la invitación denota el interés que han tenido los corporados y las demás personas en el estudio muy acucioso de las normas que refieren específicamente a la categorización de los municipios. En específico, hemos de hablar inicialmente de la ley 617 de 2000, que es la ley, como
particular con respecto al municipio de Copacabana, hemos de traer entonces a colación el artículo segundo de la misma ley, que nos habla específicamente de la categorización de los distritos y municipios. Ese artículo segundo está concatenado con la ley 136 del 94, recordemos que tenemos también la ley 1551 del 2012 y otras normas afines y complementadas. En ese artículo nosotros estábamos categorizados en la segunda categoría. ¿El por qué? Si bien observamos ese artículo 6 y cada uno de los requisitos que exige la ley para pertenecer a una u otra categoría, hemos de entender que ahí nos hacen alusión a dos requisitos específicos. Traigamos como a colación y para poder mirar las diferencias con las nuevas disposiciones de ley, lo que exigía para un municipio de segunda categoría. Me permito, abro comillas y dice: segunda categoría, todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes. Para mirar este primer requisito, según la certificación del DANE, nosotros cumpliríamos el primer requisito, pero obsérvese claramente cómo a renglón seguido dice la disposición y, no dice o, sino dice y, tiene que tener el municipio entre 50.001 y 100.000 habitantes, y luego dice y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 50.000 y hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nos preguntaremos por qué si el municipio en su momento no cumplía este segundo requisito que establece el artículo segundo de la ley 717 de 2000, por qué estaba categorizado entonces en segunda categoría, y me excusan que de segunda y segunda categoría, porque resulta que tenemos que ir y concatenarlo con el artículo 85 de la misma ley. Y en ese artículo 85 nos indica lo siguiente. Artículo 85, áreas metropolitanas. Los distritos o municipios ubicados en jurisdicción de las áreas metropolitanas, y paro ahí, ¿por qué paro ahí? Porque existe también unos actos administrativos cuando se creó el área metropolitana del Valle de Aburrá, en donde claramente se observa que el municipio como tal hace parte del área metropolitana. Entonces dice que los municipios que se ubican en las áreas metropolitanas se clasificarán atendiendo únicamente al factor poblacional indicado en el artículo segundo, es decir, en el que antecedentemente leí. En todo caso, dichos municipios se clasificarán como mínimo en la categoría 4. Como la población de nosotros, seguro que acabamos de leer del artículo segundo de la ley 717, se enmarca claramente en la categoría 2, entonces por eso, por ocasión de ese artículo 85 de esa misma ley, miren, entonces estaríamos en esa categorización. Pero ¿qué sucede? Sucedió que la ley 1753 del 9 de junio de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que se llama Todos por un Nuevo País, presentó en su artículo 267 unas derogatorias expresas. Y de manera categórica dice que la presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. A renglón seguido dice: se deroga en especial, y entre otras dice el artículo 85 de la ley 617 de 2000, es decir, el artículo
cual acabamos de hacer alusión específica, en donde nos permitía, sin cumplir los dos requisitos del artículo de la ley 617 para pertenecer a la segunda categoría, nos permitía solamente categorizarlos con fundamentación en el solo factor poblacional. Si queda derogado, queda, por decir de alguna manera, desaparece del mundo jurídico, digámoslo, para hacer entender, borrado o omitido. Entonces ese artículo tiene una derogatoria, no existe. ¿A dónde nos tenemos que volver a circunscribir? A la ley 617 de 2000. Y al establecer allá, empezamos a mirar entonces qué pasará con Copacabana. Resulta que esta ley 1753 del 9 de junio de 2015 tampoco tiene, primero es la de derogatorias y tampoco tiene de manera expresa un artículo transitorio que me diga transitoriamente aplique esto o siga aplicando esto allí o de esta o aquella manera. Y miren que lógicamente tiene una razón de ser. Esta es una ley que está haciendo alusión al Plan de Desarrollo Nacional que se llama Todos por un Nuevo País. Obviamente, si es un plan de desarrollo, pues cómo va a dejar un mandatario, en este caso el Ejecutivo Nacional, a que entonces vamos a pensar cuándo, cómo, a qué hora vamos a dar aplicación a la norma. Esta es una aplicación de inmediato, una vez obviamente sea sancionada y cumplir los demás requisitos. Entonces nos vamos otra vez a la ley 617 y entonces dice, sí, empieza uno a mirar entonces los requisitos, a ver dónde ubicamos a Copacabana que nos cumpla los dos requisitos, para no ser como tan laxa en mi exposición y como observo claramente que ustedes han sido muy estudiosos en el tema. No voy a leer todo el artículo porque es un poco extenso, pero empieza uno a mirarlo y se da cuenta que si Copacabana cumple en una categoría por la población, no cumple por el factor de los ingresos corrientes de libre destinación. Y el legislador fue muy claro al decir y no, o sea, tiene que cumplir el uno y el otro. En ese orden de ideas, entonces uno observa que dice en el parágrafo tercero de la misma norma, dice, sin perjuicio de la categoría que corresponda, según los criterios señalados en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites establecidos, se clasificará en la categoría inmediatamente inferior. Le está diciendo acá, perdón, en el parágrafo primero, los distritos o municipios que de acuerdo con su población deban clasificarse en una categoría, pero los ingresos corrientes de libre destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo para la misma, que es el caso que nos ocupa porque no cumplimos ninguna de las categorías los dos requisitos, dice, se clasificará en la categoría correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anuales. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Si usted no cumple los dos requisitos para la categoría X, Y o Z, porque no los cumple, entonces ya omitan como ese factor poblacional y váyase al factor de los ingresos corrientes de libre destinación. En ese orden de ideas, y para eso luego la contadora explicará cuánto ascienden esos valores del ingreso corriente de libre destinación, porque en eso sí no, definitivamente, valores y números no. Y por eso entonces lo tuvimos que clasificar ya en la categoría tercera. Pero eso trae, obviamente, como ustedes lo saben, unas consecuencias con respecto al presupuesto, con respecto a otros factores que también ella se permitirá aclarar seguidamente. Sucede que también quería hacer claridad cuando la misma ley 617 dice que los alcaldes van a determinar mediante decreto antes del 31 de octubre la categoría en que se
encuentra clasificado el municipio. Para eso nosotros recibimos del DANE, tenemos el radicado, la certificación de la población, como también lo decía la ley 17, el DANE, la entidad que le corresponde para la categorización del municipio, y con esos fines envía una certificación al señor alcalde, y en eso nos fundamentamos para nosotros decir cuánto es la población del municipio, más la parte de los ingresos corrientes. El decreto debe ser obviamente expedido antes del 31 de octubre de la vigencia fiscal, en este momento sería de esta vigencia. En ese orden de ideas es bueno aclarar que en el municipio de Copacabana, en el mes de agosto, había expedido un decreto que era 096, por medio del cual habíamos categorizado el municipio en categoría 2. No obstante, por medio de el decreto que salió el 26 de octubre, recuerdo que es como el 115, me parece, nosotros hemos establecido, me permito leer su contenido, lo siguiente. Primero, que es menester establecer la categoría del municipio de Copacabana según las condiciones y términos señalados en el artículo 2, parágrafo 5 de la ley 17 del 2000, del artículo 6 de la ley 1551 del 2012. Segundo, de la ley 1753 del 9 de junio de 2015, por la cual se expide el Plan Anual de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país, en su artículo 267, derogó el artículo 85 de la ley 617 de 2000. Tercero, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE expidió el 27 de junio de 2015 la certificación de la población proyectada a junio de 2014. El municipio de Copacabana se servirá con base, que le servirá al municipio como base para la categorización del 2016. El Departamento Administrativo DANE de Estadística certifica cuánto es la población a junio 30 y la certifica 69.302 habitantes. Quinto, que el municipio de Copacabana, mediante el decreto 096 del 10 de agosto, adoptó la categoría segunda para el municipio para la vigencia 2016, omitiendo la vigencia de la ley 1753 de 2015 y por ende el decreto debe corregirse. Sexto, que el artículo 2 de la ley 617 en el parágrafo 5 indica que el plazo para determinar la categoría de los municipios es hasta el 31 de octubre y encontrándonos dentro del término legal para ello se debe proceder conforme a la normatividad vigente y hacer los ajustes correspondientes. Séptimo, que el artículo referido de la ley 617 establece la categorización de los municipios atendiendo específicamente a los factores que son poblaciones en ingresos corrientes de libre destinación y que para el caso que nos ocupa, que es el municipio de Copacabana, ante ambos requisitos no se cumplen los términos de la citada norma. Octavo, que el parágrafo primero de la ley 2, el parágrafo primero del artículo 2 de la ley 717 de 2000 indica que los municipios de acuerdo a su población deben clasificarse en una categoría pero cuyos ingresos de libre destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo. Para la misma se clasificarán en la categoría correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anual y ya se decreta adoptar la tercera categoría. En ese orden de ideas ustedes encontrarán cuando estén en el estudio pertinente que obviamente ya hasta la computadora los proyectos de acuerdo pues tienen que estar concatenados con la nueva categorización del municipio, lo que se presupueste ahí con respecto al consejo, la personería y demás de las sesiones tiene que estar en esos términos ajustados por disposición exclusiva de la ley. Finalizando, quisiera recabar insistiendo sobre todo para las personas que se encuentran en público y para todos nosotros, incluyéndome en
título y por ende, como ustedes bien todos lo entendemos, una norma, una ley, después de que ha sido obviamente sancionada y publicada, es de obligatorio cumplimiento para todos, siempre y cuando la misma pues no sea demandada, como ya lo sabemos, no sea declarada inexequible, etcétera, etcétera. Pero en este caso esta norma es especial, he resaltado muchísimo que se trata de una norma, de una ley que corresponde al plan de desarrollo, no es una ley cualquiera, la que traza unos parámetros y unas líneas a desarrollar dentro de los 4 años siguientes del gobierno actual. Entonces es muy importante como hacer claridad de eso frente a la comunidad y a las personas en general. A nosotros solo nos resta aplicarla porque así debe ser y presupuestalmente eso trae obviamente, ya digámoslo así, unas consecuencias generalizadas para las corporaciones, los consejos, dependiendo de la categoría de los municipios. Ustedes saben que generan los honorarios y los presupuestos de los consejos y de las personas. Les agradezco muchísimo y creo que a grosso modo es como puede ejemplarizarse con respecto a esta disposición de ley. No sé qué dice eso. Bueno, entonces voy a permitirme para que la contadora del municipio, sobre todo desde el punto de vista de la nos colabore haciendo claridad en esos temas y en las normas que hablan acerca de las Aprovecho la oportunidad para dar la entrada a los cuadros de ley dirigiéndose. Yo quiero otra vez. Buenas tardes, señor presidente, señor secretario, todos los concejales de la comunidad presente. Me voy a permitir hacer un poco análisis de cómo se afecta financieramente el municipio y el consejo, la personería, con el cambio de categorización. Según como explicaba la doctora Marta, la ley 117 de 2010, el artículo 6, nos ubica en tercera categoría. Dice que todos los distritos o municipios con población comprendida entre 30.000 y 50.000 habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 30.000 y hasta 50.000 salarios mínimos tributarios mensuales. Para la vigencia 2014, y según la certificación emitida por la Contraloría General de la República, el municipio de Copacabana presenta unos ingresos corrientes de libre destinación de 19.583.992 millones, 19 millones, valor que representaba salarios mínimos de la vigencia 2014 equivale a 31.792.19, ubicándonos como un municipio de tercera categoría, por lo que decíamos en el primer paso de que tenía que estar ubicado entre 30.000 y 50.000 salarios mínimos mensuales. O sea, no nos deja duda, no nos deja salida de que podemos estar en la segunda categoría. No hay cantidad, como se dice. Las implicaciones financieras o económicas que afectan al Consejo y a la personería no, espérate un momentito. ¿Cómo se afecta? Primero, los números de concejales no cambian porque se sigue calculando de acuerdo con la población según la ley 136 de 1994 en el artículo 22. Ahí seguimos por ahora con los 15 concejales. Esa sí es la transitoria. Sí, el número de sesiones, según la ley 136 de 1994, el artículo 23, los municipios de tercera categoría a sexta, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, se pagan
70 sesiones ordinarias y hasta 20 sesiones extraordinarias. En segunda categoría eran 150 sesiones ordinarias y bajo 70 y 40 sesiones extraordinarias. O sea que ya el total de sesiones extras y ordinarias queda en 90. El valor de los honorarios, según la ley 1368 de 2009, por cada sesión, en el año 2009 salió una ley para hacer el cálculo de los honorarios del Consejo y dice que para la tercera categoría, para el año 2009, los honorarios deben ser valorados a 170.641 pesos cada sesión. Y a partir del 1 de enero del 2010, de cada año, los honorarios se deberían ir incrementando de acuerdo con el porcentaje equivalente del IPC. Entonces, les hice un cuadrito donde les indico cómo se le calculó el valor de los honorarios para ser registrado en el proyecto de acuerdo del presupuesto municipal. En el año 2016, como todavía no tenemos el IPC del 2015, que no ha terminado, pues investigué y entré a las proyecciones del Banco de la República y las proyectaron más o menos al 6%. De ser por encima, pues habría que reajustarlo en el otro año y hacerle transferencia de recursos del nivel central al Consejo. Pero yo creo que no vaya a pasar del 6%, quedando en 213.734 pesos por cada sesión de Consejo. Los gastos de funcionamiento del Consejo no sufren ninguna variación, siguen igual, se calculan el 1.5 sobre el valor de los ingresos corrientes de libre destinación. El Consejo solo se perjudica en los honorarios, en las sesiones del Consejo. En funcionamiento, no, en la misma plata. Eso lo determina el artículo 10 de la ley 17 de 2000. En la siguiente diapositiva les hago un recuento de cómo queda el presupuesto del Consejo Municipal para la vigencia 2016. Las sesiones ordinarias serán de 224 millones de pesos, 224.419.755. Las sesiones extras serán 20 a 213.134, 64.119.930 y los gastos de funcionamiento, el 1.5 de los ingresos corrientes de libre destinación, 270.788.107 para un total de 495.207.862 pesos. La personería, dice la ley 617 del artículo 10, que los gastos de personería para los municipios que estén en tercera categoría serán por salarios mínimos y no podrá ser superior a 350. En la categoría segunda dice que es el 2.2% de los ingresos corrientes de libre destinación, quedando en un presupuesto para el 2016 de 239.053.850. En conclusión, la personería, en cuanto a sus gastos de funcionamiento, sí se afecta considerablemente. Considerablemente, porque era el 2.5 de los ingresos corrientes de libre destinación y pasa a 350 salarios mínimos mensuales legales, y eso que yo le hice la proyección con el incremento del IPC al salario de este 2015, para que no me quedara la plata. Los periodos de sesiones del Consejo también cambian, ya no son en las mismas fechas en que lo hacía la segunda categoría, ya son 4 meses al año, en febrero, en mayo y en noviembre. En febrero, mayo, agosto y noviembre. 4 meses. Eso es todo, no sé si ya quieran alguna aclaración. Muchas gracias. Quería complementar una cosita a mi compañera diciéndole una sugerencia, obviamente, a usted, señor presidente.
Una claridad que yo sí quiero dejar aquí, pues ya la doctora Marta lo ha dicho en sus palabras jurídicas, yo lo quiero decir en mis palabras financieras. En ningún momento la recategorización del municipio de bajar de segunda a tercera se debe a un bajón o una deficiencia de los ingresos, sino una desmejora de los indicadores, o porque hay un mal manejo financiero, o porque cualquier otro comentario, no es estrictamente de ley. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada, ninguno. El municipio creció en el año 2014, en el periodo, y en lo que va del 2015, en lo que se tenía proyectado. Es más, normalmente el presupuesto siempre lo hacemos con un 5% y el crecimiento es superior, es de un 8 a un 10%, pero no nos alcanzan los ingresos para estar en segundo. Que sigan apoyando al Fernando. Eso es lo que quería decir. Gracias. A usted, doctora Eunice, ahí tienen pues el panorama para el año entrante. Tienen 100 secciones menos. Motivar a los concejales para tener más tiempo para trabajar por sus comunidades. No sé si muy motivados porque de esos 3.800.000 o 900 le baja a 1.400.000, pero la seguridad social está por ahí en 1.200.000 de honorarios mensuales. Algo no muy grato para este ingrato ejercicio de la política, donde todos sabemos que a todo el mundo se le abren necesidades y que acude a su concejal. Son 70 secciones ordinarias y 20 extraordinarias. Motivados pues, decirle a la doctora que ya el consejo, con la abogada y los practicantes de jurídica están haciendo el ejercicio de elevar un pronunciamiento. Con un nuevo reglamento para las discusiones normativas entre las dos. Hay una cosa que ya pues simplemente para futuro y recomendación, dependiendo con todo respeto obviamente de la edad de los concejales, eso les influye notoriamente en las pólizas. Entonces, yo estoy diciendo en general que inmediatamente comience la nueva vigencia, porque quiero decir que eso, lo que quiero simbolizar es que las pólizas que tengan, las pólizas que son de riesgo, por ejemplo, no influye la categorización de los municipios, influye es la edad de las personas. Y quiero evidenciarlo particularmente con mi persona. Yo soy una persona ya bastante adulta, entonces si voy a tomar determinada póliza, la prima va a ser más costosa de, por ejemplo, una de las niñas que trabaja conmigo en la oficina jurídica, que son muy jóvenes. Eso influye notoriamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues los concejales nuevos, y obviamente no vayan a pensar que porque es que yo bajé de categoría, entonces las pólizas me van a bajar. En la medida que uno tiene más edad, obviamente la prima en este tipo de pólizas incrementa. Muchas gracias. Tengan este cálculo mental de 817 millones de presupuestos anuales 890 que el doctor dice, llamó la atención para que revisemos, y acabo de ver al señor alcalde una misiva nuestra, para que revisemos, de acuerdo a la ley, el presupuesto de este año, que creo que quedó por debajo de la normativa, y no tenemos para cumplir todo el procesante que lleva el Consejo. Por decirles que de 817 millones baja el presupuesto a 429 millones de la renta. Pero es que eran 800 y pico, sumen el Pero 100 y PC. a mí me anima porque ustedes tan acuciosos como yo
trabajamos demasiado por la comunidad. Quiero que hablar de los. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para su mesa directiva, a nuestro secretario, a todos los concejales, a la doctora Unice, a la jurídica, a María Victoria, sí, qué pena con vos. A todos las personas que me acompañan en la barra, los que nos tienen la web y los asistentes del consejo. Sea primero pues felicitar a la concejal Aníbal Díaz, el más votado ahorita en las contentas del municipio con 969 votos por el Partido Liberal. Felicitarlo a Aníbal por ese trabajo tan contundente que acaba de ser representando a mi Partido Liberal. Y segundo, pues, yo tengo varias inquietudes. Si el municipio de Copacabana pasa a tercera categoría, como nos acaban de expresar nosotros, inmediatamente cuánto se pierde del bolsillo. Es una inquietud mía. ¿Cuánto se pierde a nivel del presupuesto para cultura, salud y deporte? En cuanto afecta prácticamente, porque si la proyección era 39 mil millones de pesos en el primer presupuesto del 2012, 40 mil millones creo que eran en el 2013, 42 mil millones de pesos en el 2014 y 45 mil millones de pesos para el 2015. No tengo bien claro, pero en cuánto afecta el presupuesto para el municipio. Si se acaba de aprobar un acuerdo municipal para la extensión de impuestos a 10 años a las empresas radicadas en el municipio de Copacabana, ¿a cuánto afecta inmediatamente el presupuesto del municipio de Copacabana? ¿Cuánto se beneficiarían esas empresas entonces? Si tenemos un empréstito de 12 mil millones de pesos y tenemos una deuda, creo, de 6.700 millones de pesos que habían dejado en la administración 2007 y creo que se habían pagado 2.000 millones de pesos en el año 2008, 2011. Yo quiero saber entonces esta administración cuánto pagó de esa deuda y cuánto es la proyección para terminar esa deuda de esos 6.700 millones de pesos y el empréstito de los 12.000 millones de pesos. Me preocupa entonces bastante. Acá prácticamente desaparece la burocracia en el consejo, donde habían 10 contratistas y escasamente tendremos el secretario, de acuerdo a los presupuestos que nos acaban de presentar. La otra parte que me preocupa entonces es qué le significaría a la doctora Unice, doctora Margarita y María Victoria si el municipio de Copacabana organizara el estatuto tributario para mejorar las finanzas del municipio de Copacabana. Esa es una. La otra, ¿qué se significaría a la Secretaría de Tránsito y Transportes recuperar la cartera de tantas infracciones que hay allí y tantos años? Y creo que llegaron a 11.000 millones de pesos, luego bajaron a 9.000 y luego terminaron casi en 8.000. ¿Qué le significaría antes de recuperar esa cartera y cuáles son los mecanismos que se plantean para terminar esta administración para recuperar esa cartera? Yo veo entonces el municipio de Copacabana obligatoriamente, y hace rato lo vengo planteando, la plusvalía de Copacabana es fundamental. Porque ¿cómo es posible que hacer se acaba de beneficiar de 2 puentes y una parte interesante para la movilidad y no pague la plusvalía para esos puentes? ¿Cómo es posible que entre la doble calzada se le haya colocado un anillo vial a la AC prácticamente y no recibamos plusvalía? Entonces, yo creo, de hace rato lo vengo mencionando, que el plan básico del reglamento territorial, que desafortunadamente no pasó a ser el presidente, y sigo esperando entonces que nos traigan el plan básico del reglamento
territorial, porque en ese plan básico de ordenamiento territorial, un estatuto tributario, una organización de tierras del municipio, un banco de tierras del municipio de Copacabana, donde podamos definir que si las fincas de recreo son fincas de recreo, son fincas prácticamente de descanso, o si las vamos a, ¿qué vamos a hacer? Yo veo la calidad prácticamente desde la jurídica, desde la parte contable del municipio de Copacabana, frente a lo que sucede en la parte financiera. Pero ¿qué es lo que va a suceder entonces para Copacabana en el próximo presupuesto? Que el archivo me llegó, pero no se dejó bajar. Yo lo pedí hoy, señor presidente, para que me haga llegar, por favor, el proyecto del presupuesto del municipio de Copacabana, pero físico. Lo necesito físico, porque así lo puedo masticar y lo puedo dirigir más fácil y me pueden asegurar más las partes que conocen de la parte contable, y lo estoy esperando porque desde mi ingeniería financiera notablemente veo que el presupuesto para Copacabana para el 2016 no puede superar entre los 40.000 millones de pesos. No veo pues una proyección. Entonces, si lo veníamos de 39.000 y lo subimos más o menos a 43.000 o 44.000 millones de pesos, no puede superar entre los 40.000 en la proyección. Le digo yo dentro de mi ingeniería financiera, pero para eso está usted entonces, doctor Mauricio, para que nos lo aclare. Yo sí quiero saber entonces esa parte. Yo veo entonces que los viajes a la costa a los adultos mayores va a ser muy duro si no se hace una muy buena gestión. Porque entonces, una fiesta de la naranja que ahorita cuesta 550 millones de pesos, ¿qué va a pasar el año entrante? Con un presupuesto. Yo sí quiero, no lo tengo, por eso me disculpo porque no lo tengo en la mano, no quiero ser responsable en esa parte, pero entonces, ¿qué va a pasar con varias cosas, doctor Onis? Si el hospital que acaban de ocupar, pues ya lo van a inaugurar, que ahorita va a ser bombos y platillas, la inauguración del Coco, ¿cómo se plantea dentro de la parte financiera la dotación de ese municipio, de ese hospital? ¿Cómo se plantea financieramente? Entonces la otra es, ¿cómo se plantea dentro de la parte financiera la deuda pública, la deuda que teníamos de los 6.700 millones de pesos y la deuda que se acaba de dejar de 12.000 millones de pesos en la parte financiera? No tengo más preguntas en este momento, señor presidente. Aspiro pues de las respuestas y de pronto entonces con las respuestas hacer las respectivas preguntas si es necesario. Muchas gracias, señor presidente. Terminando el honorable concejal, dado la entrada Carlos Vanegas al recinto. Yo, Pablo, dice darle respuesta en lo posible si tiene las inquietudes del honorable concejal, por favor. Doctor Luis Díaz, yo estoy dispuesta para que usted me diga y me designe con quién del consejo o a las personas que usted quiera que revise conmigo el presupuesto de la agencia 2015 y la asignación o la progresión que tiene el Consejo Municipal. Permiso, doctora, hay una comisión nombrada por la mesa directiva, donde está John Jairo Cardona Gil, Robinson Vanegas y Javier Pérez. En su momento me imagino, doctora, que ellos extenderán la invitación a analizar este importante documento presupuestal para la agencia 2016. Bueno, listo. Con relación a las inquietudes del señor Robinson, quiero aclararle que el cambio de categoría afecta las transferencias
o los gastos para horarios concejales y gastos para funcionamiento de la personería, pero en ningún momento afecta las transferencias de la nación hacia el municipio. O sea, los ingresos que ustedes pagan por el BOSIGA lo hacen es por la asignación o las personas de los niveles 1, 2, 3 del CISBEN, de acuerdo con eso, población que tenga el municipio. El gobierno nacional o el Ministerio de Protección Social hace la asignación de los recursos para su funcionamiento. Con relación a la salud, deporte, cultura, otros sectores, las transferencias del SMP, propósito general, no se afecta porque es que aquí el municipio no está haciendo una desmejora financiera, lo que les digo. No es financieramente que el municipio bajó, que dañó sus indicadores y que entonces le van a castigar a nivel nacional y le van a bajar los recursos. Vuelvo y lo repito. No, el municipio está estable y en el crecimiento proyectado. Los recursos no se disminuyen por el cambio de categoría. Siguen igual. En la deuda pública, que hiciste la pregunta de que cuánto de los 6.000 millones, pues no eran 6.000, eran 4.700 millones de pesos que quedaron aprobados en el 2015 y que cuando terminó la administración del doctor Diego Echeverri quedó debiendo como 2.600 y algo. Hoy lo que se debe ya es un resto de más o menos 200 millones que se terminan a pagar la próxima vigencia. El nuevo crédito de los 12.000 millones de pesos está previsto para 7 años y un año sin amortización de capital, solamente pagando intereses. Así las cosas, como los créditos apenas empezaron a desembolsar desde el año pasado, entonces los del año pasado vienen a empezar a pagar en el 2016 capital. Los de este año ya quedan todos desembolsados los 12.000, empiezan a pagar capital en el 2017. Más o menos el 70% de los créditos queda para iniciar la amortización de capital en el año 2017. El presupuesto de la vigencia 2016 se hizo de acuerdo con el marco fiscal. Primero hicimos el marco fiscal proyectando los ingresos del municipio en una forma prudente, solamente con el 5% de incremento. Y el municipio sigue siendo viable. No tiene problema financiero para pagar la amortización de intereses y la amortización de capital que le corresponden en la próxima vigencia. Para eso, en el proyecto de acuerdo está la proyección del pago de deuda que hizo el Banco Colombia y que hizo el Banco de Bogotá, que yo se los adjunté, lo pueden mirar, y está incluido en el presupuesto, descontado el presupuesto, calculada la ley 358, la ley 819, y no tiene problema. El municipio está en semáforo verde y sostenible con los ingresos. ¿Cuándo se termina de pagar? Son 7 años. Son 7 años, ahora vamos a 2022, algo así, 2023. La deuda de los 12.000 millones. Proyectado para el año entrante, la amortización de la deuda, si no me falla la memoria, pero más o menos como 1.343 millones de pesos, ya está apropiada en el presupuesto. Hablaban de que el Consejo Municipal no iba a tener los mismos contratistas, o que no se iba a poder contratar, que el presupuesto se había desmejorado del Consejo, o te entendí mal. El Consejo no se afecta para nada en los gastos de funcionamiento, puede seguir con toda su gente como ha venido. Donde se afectan son directamente los concejales y los honorarios, no más. Los que sí se afectan enormemente es la personería, porque la personería sí que es el funcionamiento que le baja a 350 salarios mínimos.
Si hay un personero como el que hay, mucha plata, La personería se va con presupuesto normal que le damos a eso, se va en 152 millones de pesos. Funcionamiento. Consejo no, Consejo sigue con su mismo funcionamiento normal. La Junta de Deportes no es por... no tiene nada que ver porque es de la inversión, antes al contrario, se liberan 600 millones de pesos que se van todos para inversión en el municipio. Hablaban de las fiestas de la naranja, hablaban del adulto mayor y pues si analizamos el contexto de la ley como habla la doctora Marta de Molito, el presupuesto del Consejo de Personería se reduce, se va al municipio, el municipio podría gastarse en funcionamiento, no se va en funcionamiento, se va para inversión, entonces van a tener mayor cantidad de recursos de libre destinación para invertir en obras y en la comunidad. Yo quisiera traer también una pequeña recordación con respecto a las fiestas de la naranja, haciendo especial énfasis en que estas se celebran independiente del querer o de la voluntad del mandatario, dado que es aquí específicamente en este recinto, donde en su momento se debatió y se aprobó un acuerdo por medio del cual se institucionalizaban las fiestas de la naranja. Ahí en el acuerdo, olvido, creo que es el 010 del 2006, por allá, del 2006, en el artículo, me parece que es el segundo o el tercero, dice cuál es el objetivo de las fiestas. Entonces es importante como que traigamos a colación que es el cumplimiento de un acuerdo municipal. Con respecto a los señores del adulto mayor, también existen acá unos acuerdos municipales y la ley que establece la obligatoriedad de celebrar la semana como del adulto mayor, dado que desde la misma Constitución, en donde nos trae una obligación de carácter imperativo de visibilizar en las comunidades a las personas de los adultos mayores que han hecho no solamente parte, sino que han empujado el desarrollo del país. Y si quisiera, a título ya como personal, a raíz de la anotación que hace el señor concejal, cuando habla acerca de la plusvalía, aunque no es un tema pues nada financiero, por Dios, se me dice, no, súper bien el tema, yo no, pero sí quisiera dejar como una reflexión entre los concejales y las personas que están acá, y es un criterio obviamente jurídico, pero es también una invitación a reflexionar. El hecho de que en municipios o en distritos, como es por ejemplo Bogotá, hayan expedido la autoridad competente, gracias a lo que acá es el departamento de planeación, la normatividad con respecto a la aplicación de lo que es la plusvalía. Mi invitación humilde es que cuando a ustedes, los señores concejales, se les presenten proyectos de acuerdo que están obviamente de alguna manera tocando los intereses de la comunidad, hay que revisar que primero se tiene que mirar por parte de los mandatarios, de los preparadores de los proyectos de acuerdo y de ustedes, que el objetivo del Estado, o sea, de los entes territoriales, a diferencia del sector privado, no es el ánimo de lucro, sino el bienestar de la comunidad. Y en ese orden de ideas, si existen proyectos de acuerdo que tocan o que pueden en algún momento llegar a tocar intereses de los ciudadanos o a veces también de las empresas, en donde hay que revisar el beneficio que puede tener esas empresas en el desarrollo social de una comunidad versus los impuestos, son temas que ustedes, obviamente los mandatarios, deben sopesar antes de tomar cualquier decisión, porque previamente, y así yo sé que así sucede, cuando ustedes les presentan un proyecto de acuerdo, deben, si es por parte de una Secretaría de Hacienda y acompañado de la exposición de motivos, del estudio acucioso que hacen para seguir
el mismo nivel de ingresos de acuerdo al plan cuatrianual de inversiones de la Coviscan. Entonces, eso no se puede bajar porque cuando ustedes aprueban un plan de desarrollo está inmerso y ellos hacen los ajustes, como usted bien invitó a hacerlo, pero sí hay que tener cuidado con eso porque el objeto del mandatario de ustedes, que bien lo decía el señor presidente, como concejales, es el servicio a la comunidad y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida. Para finalizar, quisiera pues a todos los concejales, ahora que acabamos la contienda electoral, a todos y cada uno, felicitarlos en nombre de la misma comunidad, agradecerles por el trabajo que cada uno ha hecho durante este periodo de gobierno y también decirles que a veces en la vida tal vez uno quiere estar en un lugar o tiene ese ánimo, pero que siempre hay que entender más que los designios de los humanos, los designios divinos, y que posiblemente uno no esté en un lugar porque la vida le tiene preparado otro espacio en donde Dios mismo lo necesita desempeñándose con mayor probidad y para eso lo preparó. Entonces yo creo que todos merecen las felicitaciones y el agradecimiento y gracias a todos. Faltan dos preguntas que hizo el señor Robles. Dice que el presupuesto, según sus cálculos o lo que tiene en su mente, no debe superar los 40.000 millones de pesos. Yo quiero decirle que en la vigencia 2014 el presupuesto inicial fue presentado en 40.251, 435, 490 exactamente. Y que para la vigencia 2016 el presupuesto se proyecta en 41.846, 038, 191. Los ingresos de libre destinación están solamente, como les dije, con el 5% y las transferencias de ley SGP, como lo recomienda Planeación Nacional, con el 4.5% de incremento. Con relación a cómo se plantea para la dotación del Hospital Santa Margarita, la nueva sede, yo quiero decirle que eso es de la vigencia 2016, que normalmente se puede mirar dentro del presupuesto de recursos propios y de transferencias de libre destinación SGP, qué recursos se puedan asignar para hacer una cofinanciación con el área, con el departamento, con la nación o con el mismo Ministerio de Protección Social, porque existen las líneas para hacerlo, para presentar el proyecto y lograr la dotación del hospital. Asumo, yo no estoy pues diciendo que es que ya va a ser así, porque ya eso es de la nueva administración, que son los que decidirán cómo asignarán los recursos para dotar al hospital. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna otra pregunta. A usted, doctora Eunice, doctora Marta, María Victoria. La doctora María Victoria le va a hacer la aclaración de las preguntas que tienen que ver directamente con los impuestos, con las exenciones y con la plusvalía. Buenas tardes. Bueno, con respecto al acuerdo municipal que fue aprobado por el Consejo para las nuevas empresas, yo quiero recordarles que ese acuerdo municipal fue visionado hacia mejores impuestos para el municipio en el futuro. O sea, cuando se hizo el presupuesto municipal, no se tuvo en cuenta los ingresos que puedan traer nuevas empresas que lleguen al municipio. Se hizo precisamente para eso, para que las empresas se interesen en el municipio, se instalen acá y a futuro los ingresos nos puedan ayudar pues, con los gastos del municipio. Con respecto al estatuto tributario, les cuento que el estatuto tributario ya se está haciendo. En este momento en Hacienda lo hemos estado realizando. Espero que para las sesiones extraordinarias que tienen ustedes en diciembre se les pueda pasar para su aprobación. Ojalá los que no sepan mucho de la parte contable y de la parte tributaria sepan asesorarse, porque el estatuto tributario hace mucho tiempo que lo estamos pidiendo, ¿cierto? Que el municipio lo necesita. Y ojalá cuando pase el estatuto tributario de pronto no sea
acorde a las necesidades del municipio. Entonces ustedes tienen la última palabra con respecto al estatuto. Ustedes son quienes deben asesorarse, quienes deben verificar que ese estatuto esté acorde a lo que necesita el municipio, a lo que necesitan las empresas. En cuanto a la plusvalía, dentro del estatuto tributario va a haber un título dedicado a la plusvalía. Ya pues le compete a la administración entrante mirar qué se aplica, si se aplica, si no se aplica, pero de todas maneras dentro del estatuto tributario va a haber un capítulo referente a la plusvalía. ¿Qué más les...? Hola Gloria, ¿cómo estás? No, ya. Hola, ¿cómo va? Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles por toda la información que nos presentaron el día de hoy. Realmente algunos quedamos fríos con la noticia, pero realmente pues la idea de nosotros es estar al servicio de la comunidad. Agradecerles por la intervención el día de hoy. Tan amable, señor secretario, continuar con el orden del día. Tercero, propuesta del doctor Barrio. Tiene la palabra para James Díaz, Robinson, César. Gracias, señor presidente. Saludo cordial a la mesa directiva, la doctora Marta, la doctora Unice, María Victoria, las expositoras de la tarde de hoy, honorables concejales, demás personas que nos acompañan en el lado, Jairo Nelson, un amigo y colega, que somos de la misma alma mater de la Universidad de Antioquia como abogados. Pues, y el mismo colegio de Dicker, aunque yo no logré graduarme allá, pero sí estudié la mayor parte, hasta 11 me retiré en 11, concejal César de allá, una excelente institución que todos queremos mucho también. Pues, señor presidente y honorables concejales, cada uno de los días hemos tocado algunos temas muy preocupados. Le agradecer a la doctora Unice, Marta y María Victoria, que nos ilustran mucho sobre el tema de la recategorización del municipio. En unas sesiones anteriores que yo los invité y no sé, señor secretario, aprovecho para preguntarle que le mandáramos la carta a MENACON sobre qué iba este tema de lo que tiene que ver con la recategorización del municipio y la afectación tan alta que se hace, digamos, a lo que son los honorarios de los corporados del municipio de Copacabana, bajan a menos de la mitad los honorarios que nosotros recibimos como concejales. Tema que me parece muy delicado, porque pues es bueno que se siga pagando el mismo presupuesto del Consejo Municipal, lo que eventualmente va a permitir más inversión, pero que uno sí se pregunta, nosotros como honorables corporados y concejales del municipio de Copacabana somos los que le ponemos el pecho a la comunidad cree en nosotros, confía en nosotros, cuando vamos a pedir en las próximas elecciones los votos para un senador de la República, un representante de la Cámara o un senador, miembro del Congreso, y para un mismo presidente, la gente muchas veces vota por esas personas porque van con uno de las diferentes personas que lo conocen, uno a pedirles el voto, y ellos así no los conozcan, porque no tienen ninguna relación con ellos, votan con ellos simplemente por hacerle a uno, digamos, el favor como concejal, porque es el que conocen, el que tienen un trato directo. Es decir, nosotros somos los políticos que tenemos un trato directo con la comunidad. Y a mí sí me parece triste que nos golpeen. Algunos decían, pues sí, es un conceso, son menos del 15 o 20% de los consejos municipales del país, pero de pronto es el 15 o 20% de los concejales donde mayor población hay, donde más votos se ponen. ¿Por qué no bajan el salario entonces de los senadores de esa manera? Yo me imagino que ellos pondrían el grito en el cielo y no se los bajarían. ¿Por qué los senadores aprobaron este plan de desarrollo Santos de esa manera? Porque a ellos no se les afecta el bolsillo de ninguna manera, pero a nosotros como corporados bajamos la categoría sabiendo que somos los que le ponemos el pecho a la comunidad, los que en realidad
humildemente tratamos de conseguirle más votos a los senadores, a nosotros sí nos dan es una bofetada. De verdad, yo ya creo, honorables comunidades, que hacer campaña para el Senado, ¿para qué? Yo me siento más representado, de verdad, uno ha trabajado con unos senadores, representantes a la Cámara, congresistas, para que ahorita a nosotros como corporados nos traten de esa manera, o sea, no baja el presupuesto, pero entonces uno como concejal, o sea, la comunidad dirá, no, bueno, es que se ganaba muy buena plata. Pues sí, pero es que la plata de los senadores es mucho más de lo que uno como concejal de Copacabana gana. Y yo no quiero decir pues que eso le afecte a uno el bolsillo pues de una manera muy drástica, pues uno gracias a Dios tiene otros trabajos, uno se dedica a otras actividades, uno tiene una profesión gracias a Dios, pero es que a mí sí me parece que es como triste, es como después de usted decir, venga yo lo apoyo, pero por debajo venga, le meto una marranera como coloquialmente lo decimos, porque es que uno como concejal, en el caso de los concejales del municipio de Copacabana, uno va adquiriendo algunas especies de compromisos con sus comunidades, con la gente que uno normalmente ayuda. Yo le hablaba ahorita con un amigo acá en Las Barras, yo normalmente de lo que me gano como concejal en el mes reparto aproximadamente 20 mercaditos. 20 mercados para las personas más necesitadas, que yo tengo grupos de líderes en algunas veredas, en algunos barrios, y repartimos 20 mercaditos que cuestan más o menos 500.000 pesos en el mes, 20 mercaditos de 25.000 pesos, que me los hace un amigo, me los deja a precio de costo y que le sirven mucho a la gente. Compra uno boletas, ayuda a pagar servicios públicos, ayuda a comprar medicamentos, le regala a la señora, al vecino, a la persona de una vereda que se le quebró una tejita de ternil, entonces compremos la tejita de ternil. O sea, yo humildemente yo creo que la gran mayoría de los corporados hacemos lo mismo. Con esos honorarios, ¿de dónde? Ya no va a alcanzar. Gasta uno para la gasolina del carro para ir a visitar a las comunidades, para ayudar. O sea, yo lo digo humildemente en eso, la voz de protesta, o sea, a la gran mayoría de los corporados acá pues tenemos otras labores de las cuales tener nuestro sustento, pero de verdad sí es triste que a los corporados de consejos como el municipio de Copacabana, consejos de poblaciones grandes, donde se pone una votación muy alta para el Congreso de la República y son el 15 o 20% de los consejos de la nación, se nos trate de esa manera. Que no es un salario alto. ¿Cuánto estamos a gusto en promedio? Como en 2.800.000 y de ahí tocaba sacar la seguridad social, que son más de 200.000 pesos. Póngale que en promedio sea 2.500.000, 2.550.000 pesos. Que pues para algunos me digan, pero ¿por qué se la cifra? No, esa es la realidad, es lo que actualmente nos ganamos. Pero de hecho se ha restado lo que les dije ahorita las ayudas. Y eso nos va a bajar a menos de la mitad. A menos de la mitad, quedamos más o menos en 2 salarios mínimos. Con eso, pues muy bien, con eso vive uno, no tiene otras entradas. Pero es que el tema acá es que somos personajes públicos, representamos a una comunidad, uno le ayuda a la gente. La gran mayoría de nosotros, el ejercicio que les decía ahorita, le tratamos de ayudar a las comunidades, porque la clase política de Bogotá trata los consejos como el Consejo de Copacabana y el 15 o 20% de los consejos del país de esta manera. Es que acá no merecemos un trato igualitario, somos representantes de la comunidad. ¿Por qué no se lo bajan a los senadores entonces en más del 50% como lo bajan a nosotros? Y ellos tienen cargos, tienen gastos de representación, tienen asistentes, o sea, tienen burocracia, tienen una estructura, tienen oficinas, tienen UTLs. Nosotros no tenemos nada de eso. Le ponemos el precio a la comunidad y nos bajan los salarios en más del 50%. Señor secretario y señor presidente, hace unos días cuando empezamos a abordar
este tema, yo pedí que lo hiciera FENACO, la Federación de Concejales, que nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de pasar por la presidencia, anualmente se le paga una plática a esta Federación de Concejales para que defiendan nuestros intereses. Pero no sé qué pasó, porque acá nos vinimos a dar cuenta que nos bajan la categoría del municipio cuando publicaron la ley. No sé en qué momento FENACO estuvo en los debates en el Senado de la República, defendiendo los derechos de nosotros como concejales para que no recategorizaran los municipios de esa manera. Invito entonces, señor presidente, para que hagamos esta invitación y reitero, siento mi voz de protesta, no tanto porque bajen los honorarios, sino porque me parece que es un trato desigual, me parece que es un trato humillante para los corporados de un consejo como el Consejo de Copacabana y de muchos otros consejos que les bajaron la categoría. Porque digo yo, si hay igualdad, debe ser una igualdad no solo formal, debe ser una igualdad material, que se le bajen entonces a la mitad a todos los representantes de las demás corporaciones públicas, que empiecen por el Senado a ver si no brincan. Muchas gracias, señor presidente. Ahí tiene la palabra el concejal Hernando González. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo por usted, la mesa directiva de los honorables compañeros del Consejo, las personas que nos acompañan en este sitio. Honorable concejal James, totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, pero qué bueno, y lo voy a decir para que quede en el audio, que las palabras suyas no se las lleve el viento cuando lleguen los próximos comicios para Senado y Cámara, cuando 1, 2, 3 candidatos lleguen aquí a darle a los consejos municipales o a los simpatizantes cualquier peso de burocracia, campaña política, y con eso se animen y dejen a un lado la lucha que se plantea realizar y la labor de protesta que se tiene que hacer en este momento. Teníamos, y creo yo que sería bueno, un eslogan: Copacabana fue atropellado por su dirigencia política a nivel nacional. Por lo tanto, no son personas gratas para nuestro Consejo Municipal ni bienvenidos a Copacabana. Para que esto quedara claro, que me gustaría mucho, porque así sería la única manera que nos empezaran a respetar a nivel departamental y nacional. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. De todas maneras, es una norma que viene dentro del plan de desarrollo, el cumplimiento del plan de desarrollo del gobierno Santos. Yo decirles que voy a castigar a mi senador o a mi representante sería pues lo más ilógico que hay, sabiendo que Copacabana trajo muy buenas obras y muy buenos recursos de parte del senador, de parte de mi senador y de parte de mi representante. Ahorita se hará una campaña normal como de entusiasmo para mi senador y mi representante. ¿Por qué? Porque es que anteriormente el Consejo no recibía salario, anteriormente el Consejo era gratis, y yo, gracias a Dios, no puedo decir que hago campaña con tejas, con mercados, con adobes. Yo, gracias a Dios, y lo he demostrado al pueblo, hago un trabajo social, y que el salario se va a ver afectado, los horarios sí, pero yo no puedo a nivel personal, yo hablo por roles y maneras, a decir que no voy a salir a trabajar con el senador. Va a ser un trabajo mucho más fuerte porque Copacabana necesita muchos recursos y va a necesitar mucho apoyo de parte de los senadores y de parte de los representantes y de parte del diputado. Para una muestra de un botón, los recursos que se trajeron para vías terciarias, para las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Entonces, no por levantar susceptibilidades a nadie, lo hablo a nivel personal, lo hablo de una forma muy responsable, de que el trabajo a nivel de roles y manejos, trabajar
tres puntos azules para discapacidad. Uno viendo y conversando ahorita que estuvo más en campaña y que habló con mucho más gente y veo más cercano a las familias y no vio las dificultades, las personas en condición de discapacidad le dicen a uno que es poco los 3 puntos azules que hay para acabar. Entonces, para enviarle una carta a la Secretaria de Movilidad y Infraestructura para que evalúe si es posible colocar un punto más en el parque principal, porque es que una persona en condición de discapacidad pues tiene 2 puntos, uno en la parroquia y otro lo tiene acá en el Consejo Municipal, qué bueno pensar, y otro en la alcaldía, pero qué bueno pensar un punto más en el parque principal, porque es que cuando se viene a un matrimonio, a un velorio, ahí es cuando llegan la mayoría de veces. Cuando se viene al banco, también llegan. Entonces es poco los puntos azules que hay en el sujeto acá. Yo no quiero levantar susceptibilidades a nadie, quiero pues que si algún concejal va a salir, porque lo que dije que bueno, cada cual es abierto a lo que quiera, pero si yo lo digo con mucho respeto. Yo afortunadamente no soy de un mercado ni de Texas ni de Adores, y que mi campaña fue muy limpia, y que mi campaña fue unos recursos muy austeros, y que el Senado los representantes de la Cámara apoyaron, y que por esto estamos ahí a Copacabana con la categorización. No es culpa del Senado o de una Cámara, prácticamente la responsabilidad de un programa, una propuesta de gobierno que se lo busca de desarrollo y que todos avalamos o no avalamos este programa de gobierno que se convirtió en plan de desarrollo. Además, no es sentido. Yo realmente no quiero tranquilo porque el senador Robledo apoyó este proyecto de ley, trae la otra. Yo tranquilo. Tienes la palabra Gracias, senador presidente, por un saludo cordial. Y me siento un poco aludido con el senador Robinson. Con el senador Robinson, lo que pasa es que uno haga campaña en época electoral repartiendo telas y mercados. Porque es que tratar de ayudar a la comunidad y repartir unos cuantos mercados y algunas telas como la de ellos no se hace 3 meses. Yo lo hago desde hace muchos años. Si allí fuera, estoy haciendo campañas desde hace por ahí 10 años. Y yo creo que la gente no nota que uno hace campaña de esa manera, sino que es como algo propio que uno ya tiene y uno lo procura su vida, tratar de ayudar a la gente. Y eso también es trabajo social, porque me pregunto yo, ¿a qué va a ir uno a la casa de una persona bien pobre en una comunidad que necesita que usted le lleve mercadito, porque en realidad está montando ahora, porque es que los mercados que yo les trato de ayudar a algunas personas porque en realidad lo necesitan. Yo no siempre le doy a los niños, porque tratamos de sacar a una persona de un apuro, pero también hay que sacar a otra persona en otro lugar. Eso también es trabajo social, porque como llega uno a una casa de una persona bien necesitada, hablando por ejemplo de un tema psicológico, que si tienen problemas con esto, que por acá vamos a poner alcantarillado, o que le vamos a ayudar con una cosa o con otra, que le vamos a meter en una institución educativa y la persona aguantando hambre. Dar mercaditos, poner una teja para que no tenga una gotera y ayudar a salir una persona de una furia en un momento determinado, también es trabajo social. Uno se preocupa de la gente que tiene grandes necesidades, y no solamente las grandes necesidades son las educativas. Hay muchas personas en Copacabana que su principal preocupación es tener que comer, y por eso es que tratamos de hacer eso y repartimos mercaditos con los balcones, no solamente en época de campaña. Ya ahorita, gracias a Dios, después de estas elecciones ganamos, y le garantizo que en los próximos 4 años vamos a seguir haciendo lo mismo, porque es que nosotros tratamos de ayudar a la gente en época de elecciones y en tiempo frío, como también se dice coloquialmente. Y yo creo que eso también es trabajo social, porque si no hubiéramos aumentado más de un 50 o un 50% la votación que sacamos ahora, gracias a Dios, porque eso también es fruto de un trabajo social que no solamente se refleja de un trabajo directo, sino también de un trabajo
que el tema de que bajen los horarios como concejales va más allá. Y no quiero decir que nosotros vayamos a hacer eso. Hace muchos años, cuando los concejales, creo que a partir del 91 otra vez, o de qué año, de pronto nos da la negra, pero este año fue que empezaron a, los 88 empezaron a poner los concejales, a mí se me vino a la cabeza el número 90-91, de años que se empezó a poner los concejales. No recuerdo, pero yo sé que si hace más de 10 años es que se les viene pagando a los concejales. Y ustedes saben por qué. Porque cuando los concejales no se les pagaba, era cuando más corrupción se veía en los consejos. Si a un concejal no se le pagaba en ese entonces y tenía decisiones tan importantes para tomar en una corporación, como los proyectos de acuerdo, como el presupuesto, como los incentivos tributarios, pues muchos proyectos de acuerdo que nosotros tomamos muy importantes dentro del Consejo Municipal. Los concejales no recibían plata porque no les pagaban, tenían que bregar a ayudarlos de alguna manera. Y era cuando se generaba el carrusel de la contratación. Entonces a los corporadores se empezaron a pagar principalmente por eso. Por un lado, por dignificar la labor de un concejal. Y por el otro, para que los concejales no tuvieran que verse inmersos en escándalos de corrupción, o para que no estuvieran desmotivados, o para que la gente hiciera lo que quisiera en el consejo. Entonces, qué bueno que se trató cuando se les puso un salario, unos honorarios a los concejales, de que fueran personas que estuvieran con dignidad, que trabajaran tranquilos y que no los arreglaran con un contrato, sino que en realidad se preocuparan por hacer un trabajo bien hecho. Entonces, por eso, pues, también es que hiere un poco que haya bajado de esa manera, como lo hacen en el horario de las corporaciones públicas, en este caso los consejos. Gracias, señor presidente, señor secretario. Concejal Hernando González tiene un minutito para ver. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo sé que para mí son minutos. Gracias, señor presidente y compañeros que están presentes en el consejo. De la misma manera no quiero herir susceptibilidades al compañero Robinson, pero ahí mostró ya lo que yo estaba diciendo, que van a haber personas que se la van a jugar todas por su politiquero de turno. Él no está defendiendo ni piensa defender el salario de los compañeros que van a estar aquí sentados, porque él va a recibir, como siempre ha recibido, de sus gobernantes de turno las prebendas personales. Uno tiene que estar defendiendo ese salario de los compañeros que van a estar aquí sentados. Yo también puedo negociar con senadores, porque sabe qué, que me ayuden, ayudas personales, pero a cambio de qué, mis compañeros aquí van a estar sin un peso, mientras yo voy a estar percibiendo quién sabe cuánto, que no me va a perjudicar en ningún momento. Eso es lo que yo estoy protestando hoy, es el salario que van a tener todos los compañeros del Consejo. Y si tienen que ver los honorables diputados, senadores y representantes a la Cámara por Antioquia, porque ellos no dieron la pelea en Bogotá. Donde la hubiesen dado, pues nos hubiesen al menos comunicado y estaban diciendo que se estaba proyectando realizar. Para ellos, los de los son, como se dice, porque a ellos no nos perjudica esas pequeñas instituciones del pueblo en el cual siempre da uno la lucha para que ellos cada vez sean más potentes. Entonces, mi llamado de atención es este: no defienden en Bogotá a la clase menos favorecida, como son los concejales y de consejos municipales de segunda, tercera categoría, o de la categoría en la cual estemos, porque a ellos no les perjudica en nada. Y yo, al fin y al cabo, tengo mi senador, tengo mi representante a la Cámara, y en determinado momento, cuando vayan a la política, me van a ayudar a mí, pero están perjudicando a mis compañeros del Consejo. Esa es el tipo de protesta, señor presidente. Muchas gracias. Tengo la palabra para Muchas gracias, señor presidente.
presidente, cordial saludo a la mesa directiva, secretarios, honorables concejales, personas que hoy nos acompañan en esta tarde lluviosa. Primero, antes del tema que voy a tocar, que es totalmente diferente a este, que no me veo con mucho aporte, sentido estar discutiendo algo que ya no tiene solución por el momento, es darle un cordial saludo a don Ernesto y a Jorge y decirles que Dios les pague públicamente por ese cariño, esa entrega, ese compromiso. La democracia habló tanto en el tema de la alcaldía como el consejo, reconocer ese triunfo, un buen triunfo del próximo alcalde Óscar Restrepo, triunfo que pues, obviamente yo no lo esperaba, pero que asumo y respeto desde mi posición política, y ellos saben, como colaboradores míos, que en lo que podamos nosotros colaborar para que Copacabana salga adelante, allí estaremos desde cualquier posición. Felicitar a los compañeros como Aníbal, compañero James, compañeros con muy buena votación, felicitarlos por ese excelente trabajo. Sé que desde otras posiciones vamos a estar ayudando a nuestro municipio. Dar entonces esas gracias, aunque no es el último día, este va a ser un discurso de por allá de finales de noviembre, de una vez hacerlo, primero para que deje de llover, ¿sí? Segundo, para que podamos nosotros entendernos y que nuestros líderes entiendan que en la calle y en las elecciones podemos estar agarrados de las greñas, y me disculpan la expresión, pero aquí en el recinto, en el debate, somos unos compañeros. Y una frase que decía el concejal, no sé si Aníbal o James, los hermanitos, tanto como hermanitos no, pero son compañeros que los unos con los otros nos preocupamos por nuestras familias, por el bienestar de nuestras comunidades. Entonces esa es la paz que realmente necesitamos. Hay que reconocer el triunfo, y yo lo reconozco profundamente, y de hecho pues le mando unas felicitaciones muy grandes al próximo alcalde por ese triunfo y ese buen trabajo que se hizo. Terminando con esto y volviendo a mi labor como actual concejal, señor secretario, por favor escribámosle a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura, porque en los últimos días he observado que en la vía Machado, desde el policía acostado o resalto de los Tamales hasta el puente peatonal La Trinidad, en todas las horas del día y la noche se están atravesando caballos, mulas, burros, toda clase de animales, sobre todo bovinos y otros animales que deben de tener un dueño. He observado en los últimos días que varias personas han estado a punto de tener accidentes. El tema de la ordenanza 018 es muy clara frente a la responsabilidad del uso que se le da a este tipo de animales. Entonces hay que requerir a los dueños para que estos animalitos no vayan a causar un daño, un accidente a una persona, y por supuesto que el animal tenga algún tipo de herida o sufra la muerte por este tipo de accidentes. Es algo que deberíamos, señor secretario, enviarlo urgentemente, porque es constante el peligro que corren los animalitos y que corren las personas sobre esta vía. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra don Jairo Cardona. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a la mesa directiva, secretarios, honorables concejales, los funcionarios de control de la comunidad que nos acompañan el día de hoy. Uno entiende que la ley ya está hecha y no hay nada por hacer, pero sí tenemos que dejar de protesta. El mero hecho de que algunos concejales nos vamos a ir, nos vamos a alegrar porque queda esta situación. Yo me pregunto qué concejal o la comunidad que busca ofrecerle boletas, que tienen que pagar la luz, morcilla, tamales, y aquí ninguno dice no.
Entonces yo creo que aquí en este sentido lo que tenemos que tener no es esa falta de colegaje, sino unirnos más. ¿Qué ha hecho la Asociación Nacional de Municipios por nosotros? Entonces a mí sí me parece el tema y que se mande una carta señalando la hora de protesta, porque es que nosotros no hemos elaborado la sino cada 4 años y nosotros somos los que salimos a buscar los votos. La comunidad nos conoce a nosotros y ellos son los que ganan, no honorarios, ganan salarios con prestaciones sociales, tienen sus vehículos, desde el diputado hasta el Senado ganan salarios y nosotros ganamos honorarios y tenemos que pagar salud y fuera de eso nos hacen la retención en la fuente. Entonces, en esto tenemos que unirnos todos. Mandarle una carta a la Federación Nacional de Concejales qué pasó, cuáles fueron las intervenciones, pero no nos podemos quedar con el simple hecho de que la ley está y ya. Y 4 años, como decían mis compañeros anteriores, seguimos con estas bellezas que no vienen sino 4 años. Ellos traen sus proyectos acá, pero más bien no saben ustedes cómo se manejan los proyectos cuando van y negocian allá. Eso no es gratuito pelear un proyecto para Copacabana, ni para cualquier municipio de Colombia. Hay unos porcentajes y unas cuotas que todo el mundo sabe cómo se maneja. Entonces eso no es gratuito que traigan algún proyecto para cualquier municipio. Y nosotros somos los que trabajamos y vamos a seguir en las mismas. Trabajando cada 4 años por ellos, no sé, porque a mí nunca me han dado un contrato, ni nunca me han dado un precio para trabajar por ellos, y afortunadamente no les doy esos tipos de favores, pero yo creo, señor presidente, señor secretario, que debemos de mandar una carta de voto de protesta, así nosotros no hubiéramos alcanzado con un consejo por ahora. Muchas gracias, señor presidente. Agradable, señor secretario, por la presentación del día. Agotado el orden del día de la tarde de hoy, los invitamos para mañana a la 1 de la tarde. Mañana es